En Roma, ciertos nombres nunca resurgen por casualidad. Cuando lo hacen, siempre van acompañados de decisiones, gestos o señales que reabren preguntas que han quedado sin respuesta. Esto es lo que está sucediendo en las últimas semanas, ya que algunos nombramientos aparentemente técnicos han devuelto al centro del debate eclesial un símbolo que muchos fieles recuerdan como uno de los momentos más traumáticos de la historia reciente de la Iglesia. La referencia es a Pachamama, un nombre que no pertenece al vocabulario de la tradición católica, pero que, a partir de 2012, comenzó a circular con insistencia en los contextos vaticanos, hasta el punto de convertirse para algunos en un emblema de diálogo y para otros en signo de ruptura profunda. Para entender por qué esa herida se vuelve a abrir hoy, es necesario retroceder en el tiempo. El 4 de octubre de 2012, festividad de San Francisco de Asís, no era una fecha cualquiera. Ese día, mientras se perfilaba el camino hacia el Sínodo Panamazónico, tuvo lugar una ceremonia en los jardines vaticanos que atrajo la atención de observadores, creyentes y críticos por igual. Las imágenes mostraban un ritual con gestos, posturas y símbolos ajenos a la liturgia católica, en cuyo centro aparecía una estatua identificada como Pachamama, figura vinculada a las cosmologías indígenas andinas. No se trataba simplemente de una exposición cultural. Las imágenes de video documentaban actos de veneración directa, con participantes arrodillados ante la estatua, en un contexto que no dejaba lugar a ambigüedades sobre la naturaleza del gesto. Para muchos, ese fue el momento en el que se cruzó una frontera que hasta entonces se consideraba infranqueable. La historia no terminó en los jardines vaticanos. Días después, la misma estatua fue trasladada a la Basílica de San Pedro, el corazón simbólico de la cristiandad. Allí también, según documentos, se realizaron rituales que avivaron aún más el escándalo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y dividieron profundamente al mundo católico, entre quienes hablaban de inculturación y quienes veían una rendición al sincretismo religioso. La reacción oficial no logró cerrar la brecha. Cuando, pocos días después, un fiel católico retiró las estatuas y las arrojó al Tíber, las autoridades vaticanas respondieron pidiendo perdón públicamente a quienes se habían sentido ofendidos. Un gesto que, para muchos observadores, marcó un paso simbólico más, no un distanciamiento del acontecimiento, sino una legitimación implícita de su significado religioso. Desde entonces, el nombre Pachamama desapareció gradualmente del discurso público oficial, sin que nunca hubiera una aclaración doctrinal definitiva. Ninguna explicación formal, ninguna postura clara. El silencio sustituyó la discusión, dejando el asunto en el aire, como un paréntesis inacabado. Es en este contexto que los recientes nombramientos en el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso adquieren un significado que va más allá de su forma administrativa. El comunicado de la Santa Sede, difundido en tono neutral y sin comentarios, enumera simplemente 19 nuevos consultores, procedentes de diversos orígenes geográficos y culturales. Pero, como suele ocurrir, no es la lengua oficial la que habla más fuerte, sino los perfiles del pueblo elegido. Algunos de estos consultores son conocidos por su participación en corrientes teológicas que han hecho de la inculturación, el pluralismo religioso y las espiritualidades indígenas un foco central de su reflexión. En particular, han atraído la atención figuras vinculadas a las comunidades feministas decoloniales de América Latina, que en el pasado han expresado públicamente una relación espiritual explícita con la Pachamama. En algunas declaraciones, difundidas a lo largo de los años, la Pachamama no es presentada como un simple símbolo cultural, sino como un sujeto de afiliación religiosa. Expresiones como «no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a la Pachamama» fueron pronunciadas sin ambigüedades,
utilizando un lenguaje que, en el contexto católico, recuerda categorías reservadas exclusivamente a Dios. Aquí es donde la cuestión adquiere una dimensión teológica difícil de ignorar, porque si orar con un símbolo puede presentarse como un gesto cultural, declarar la afiliación religiosa introduce un nivel completamente diferente, un cuestionamiento directo de la doctrina, sin necesidad de acusaciones explícitas. El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso es, por su propia naturaleza, uno de los órganos más sensibles de la Curia romana. Su tarea se mueve en una línea muy fina, donde el lenguaje, los gestos y las categorías utilizadas tienen un peso que va mucho más allá de la intención pastoral. Precisamente por esto, se observan con particular atención las decisiones que en él se toman. Junto al tema de la Pachamama, surgen otros elementos que contribuyen a delinear un panorama más amplio. El énfasis en el pluralismo religioso como horizonte práctico, la tendencia a presentar diferentes caminos espirituales como herramientas equivalentes para alcanzar una presunta plenitud humana, la atenuación de las diferencias doctrinales en nombre de un diálogo que parece no plantear condiciones. En este escenario, la distinción entre diálogo y asimilación se vuelve cada vez más difícil de establecer. El relativismo no se discute abiertamente, pero algunas prácticas parecen presuponer que toda experiencia religiosa puede conducir, de forma autónoma, a la misma verdad última. Un enfoque que, para muchos, contrasta con el mensaje cristiano tradicional, aunque nunca lo nieguen formalmente. El asunto de la Pachamama, por tanto, no aparece como un episodio aislado, sino como el punto más visible de un proceso más largo. Un proceso que hunde sus raíces en los años posteriores al concilio y que ha atravesado varios pontificados, adoptando formas diferentes, pero manteniendo una dirección reconocible. También hoy, bajo el pontificado de León XIV, la cuestión vuelve a surgir en forma de pregunta. Los nombramientos recientes podrían interpretarse como una simple continuidad administrativa, como el legado de decisiones anteriores o como una muestra de un enfoque compartido. La falta de una aclaración explícita da pie a ambas interpretaciones. El hecho es que, cada vez que la Pachamama resurge una pregunta que concierne no solo a un símbolo o una estatua, sino a la identidad misma de la fe católica. Una pregunta que no se formula abiertamente en los documentos oficiales, pero que sigue presente entre los fieles. ¿Dónde está el límite entre la aceptación y la confusión? ¿Entre el diálogo y la renuncia? ¿Entre la inculturación y la pérdida del sentido de lo sagrado? En definitiva, la cuestión de la Pachamama no se trata solo del pasado, se trata del presente y, sobre todo, del futuro. Porque cuando los símbolos se vuelven ambiguos, la fe misma exige ser defendida, no con polémicas, sino con claridad. Una claridad que, al menos por ahora, sigue faltando. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta, ¡Amén! ¡Que Dios te bendiga!